Buenas noches, en esta ocasión vamos a explicar, hacer nuestra pequeña presentación con respecto a los mecanismos de seguridad básico para el acceso a datos. En esta situación presenta lo que es Eduardo Garduño Gutiérrez, Ángel Colín Gómez, Yair Sajid Molina Sánchez, Hermelina Antonio Núñez y yo, que soy Juan Raúl González Narváez, correspondiente a la materia de taller de base de datos. Dentro de esta presentación vamos a abordar algunos pequeños conceptos relacionados con lo que son roles y funciones dentro de nuestra base de datos. Esto con la finalidad de mejorar aspectos de seguridad, comenzando con la definición de qué es un rol sysbda. Este básicamente es un rol en especial, el cual le da al usuario privilegios elevados en nuestro gestor en Oracle. Esto lo hace mediante autenticación y generalmente la manera de comenzar con este rol o de asignar este rol es al momento de nosotros crear lo que es nuestra base de datos, cuando recién la estamos empezando a crear. Este nos da control total sobre algunos aspectos, como son comandos, filtración de datos y creación de de algunas funciones, con la finalidad de tener mayor organización de estos datos. Vamos a empezar definiendo qué es un table space en Oracle. La definición nos dice que es un contenedor lógico utilizado para gestionar el almacenamiento en la base de datos. Lo que nos está diciendo esto es de que la base de datos funcionaba básicamente como un área con subáreas que le permiten registrar o almacenar en una determinada zona ciertos tipos de datos. Este cuenta con una organización lógica que organizan los objetos en base a ciertas características como son las tablas y los índices. Dentro de los table space, estos cuentan con sus diferentes tipos. Algunos de ellos cuentan con datos temporales, índices y pues algún propósito en específico, como almacenar grandes cantidades de información o algo relacionado a eso. También nos permite un control de almacenamiento. Estos permiten asignar diferentes tipos de objetos o usuarios a áreas específicas de almacenamiento. Esto con la finalidad de partir con una mejor, o otorgar más bien lo que es una mejor administración a nuestra base de datos en base a ciertas categorías que el usuario define dentro de su base de datos. Las cuotas de almacenamiento se relacionan un poco más al peso que influye o al momento de nosotros crear nuestro table space. Estas son las cuotas, básicamente son el tamaño expresado en megabytes generalmente y la administración del tamaño, que le permite controlar el crecimiento y el tamaño de estos archivos en base a ajustes de los tamaños que nosotros queremos hacer a pequeños objetos que ya estén existiendo dentro de nuestra base de datos. En resumen, en esta pequeña hoja, un table space en Oracle funciona como un contenedor con subáreas donde este almacena eh, por lugares o situaciones unos determinados tipos de datos y con determinado tamaño. ¿Cómo se crea un table space? Pues bueno, dentro de nuestra base de datos, lo que hacemos es ejecutar el comando create table space con su nombre. En el ejemplo de la presentación podemos observar que se le asigna el nombre de tb-space 1 o 1, pero realmente no hay mucho problema si se le quiere asignar un nombre de otro tipo. Debajo se coloca lo que es la ubicación, donde se va a ubicar esta ruta, especificándolo de manera muy concreta y, y también especificando lo que es el tamaño con el comando size. Para este ejemplo se utiliza lo que es un pequeño archivo de 5 megabytes. Podemos ver otro ejemplo que funciona para crear lo que es un segundo table space con un tamaño de 5 megas, pero este cuenta con una función de auto extend, el cual en sí lo que hace es permitir que este table space pueda crecer tamaño hasta una cierta cantidad. Podemos ver en el ejemplo que se está definiendo como un máximo de 30 megas.
Una vez creado, o más bien escrito el comando, lo que se hace es ejecutar el table space y pues de esa manera se permite al usuario administrar, más bien a los table space se les permite administrar el almacenamiento de estos objetos y los datos. Luego pasamos cómo sería alterar un table space, que son con sentencias que se amplían el espacio de almacenamiento del table space, ya se le asigna el nombre que queramos, agregando dos nuevos archivos de datos, de igual manera se les asignan los nombres y cada uno debe ser con un tamaño inicial de 10 megabytes. Y después en la sentencia sería con un alter table, en este caso table space, con el nombre que se le asignó, add para agregar o añadir datos. Asignamos ahí la ruta y posteriormente que sería el tamaño con un size de 10M, que serían los megabytes, auto extend of. Me parece que el table space fue alterado y de igual manera en la segunda sentencia. Después, para alterar el data file del database, es una sentencia que se encarga de aumentar el tamaño del archivo de datos a 15 megabytes si el espacio adicional está disponible en el sistema de archivos y el table space correspondiente puede acomodar este aumento de tamaño. Y la sentencia sería de la siguiente manera: alter database data file para los datos y colocamos la ruta resize, que sería reasignar o reajustar el tamaño, y ya colocamos los 15 megas y ya aparece como table space alterado. Posteriormente, para buscar el table space es con un select, que la sentencia sería select la cantidad parece que de los bytes, y se coloca un file name, luego de dónde, where ahora sí que el nombre del table space, así quedaría. Y después esta misma se encarga para pues consultar y mostrar el tamaño de los archivos de datos en la base de datos. Los resultados se presentan, como ya habíamos dicho, en megabytes, además de que la consulta se filtra para mostrar solo los archivos de datos con un table space específico, cuyo nombre pues se proporciona por el usuario. Luego, posteriormente pasamos a eliminar el table space con todo y su data file. Aquí pues en esta sentencia se eliminan los table space junto con todos sus contenidos y archivos, que serían los data file asociados en los data file de Oracle. Haciendo esta acción es irreversible y pues se borran permanentemente los datos y no se puede hacer nada. Y la sentencia sería con un drop table, sería drop table space, el nombre, include, que sería para incluir, ahora sí que el contenido del data file. Y al ejecutar nos aparece como table space borrado. ¿Qué es un usuario en Oracle PLSQL? Un usuario, más que nada, es una entidad que nos permite la identificación y autorización de personas, como lo dice el usuario, para acceder a nuestras bases de datos. Los puntos claves que contiene un usuario son la identificación y autorización, los esquemas de base de datos,
los privilegios o roles con los que cuenta este usuario, la seguridad y el aislamiento y las sesiones de conexión. Estos son fundamentales para la seguridad, administración y organización de una base de datos en Oracle. Para la creación de usuarios en Oracle, la sentencia que se utiliza es como una configuración especial donde alteramos la sesión con el comando alter session set y aquí ocupamos un script. Creamos un usuario con el nombre que nosotros queramos, la identificación que debe tener, el table space donde será incluido este usuario y además el tamaño que tendrá ¿cómo se llama? Las sesiones que cree, además de almacenarse ¿cómo se llama? En el table space llamado system, bueno, en este caso con nuestro ejemplo. A los usuarios les podemos asignar y quitar privilegios. Para hacer esto se ocupan 3 comandos principalmente, que el primero es para crear para crear como una sesión a nuestro usuario y esta sesión permite que el usuario cree conexiones en la base de datos. La segunda sentencia es grant create table 2. En este caso, esta sentencia lo que hace es conceder al usuario el permiso para crear tablas en la base de datos con los esquemas que pues se necesiten en ese momento. Y para eliminar a estos privilegios de usuario, se ocupa la sentencia revoke create session from. Como lo había mencionado, quita el permiso del usuario y los permisos que quita son los de crear conexiones o crear tablas, además de impedir que este usuario inicie sesión en la base de datos. Para alterar los usuarios en Oracle, ocupamos la sentencia select from DBA users order by username. Esto significa que seleccionamos de la base de datos, especialmente en la parte de usuarios, seleccionamos qué usuario queremos alterar. Con esta sentencia nos permite ordenarlos por nombre alfabéticamente también y nos muestra como casi detalladamente el nombre o los detalles que tiene este usuario registrado. Incluye el nombre, los roles que tiene este usuario, las tablas de sistema, las cuotas de espacio y otros detalles más. Para seleccionar una tabla junto con los privilegios de usuario, lo que hacemos es ocupar la sentencia grant select on sys. ¿Cómo era? Bueno, esto nos asigna el privilegio de la tabla que nos dice a qué usuario va dirigido esto. Esto se concatena seguido del nombre de usuario y del nombre de la tabla. Y por último, ¿qué es un rol en Oracle SQL? Un rol
no es otra cosa más que el conjunto de permisos que van relacionados a los usuarios. Y los puntos claves en los roles son la agrupación de permisos, los roles predefinidos y personalizados, la asignación de roles y la gestión eficiente de los mismos. Para la creación de un rol, el comando que utilizaremos es create role administrador, lo cual utilizaremos también un identificador que viene siendo como su contraseña. En este caso del comando está en lo que viene siendo lo que es el administrador y la contraseña que es admin123. Asignación de privilegios a un rol. Aquí tenemos el Grant Create Session to Administrador. Conoce al usuario como administrador y le asigna un permiso para dejar una sesión en la base de datos. Grant Create Table to. El administrador concede al usuario el permiso para crear tables en la base de datos. Esto permite que nosotros podamos crear nuestras propias tablas. Grant Create View to. Concede al usuario crear vistas en la base de datos. Lo que viene siendo las vistas son consultas almacenadas que proporcionan una lógica de datos. Grant Create Scans to. Concede al usuario administrador el permiso para crear secuencias en la base de datos. La secuencia se utiliza para generar valores únicos de manera incremental. Mostrar los roles y usuarios existentes. Aquí la consulta aparece en la imagen nuestra lista de usuarios y los roles que tienen privilegios del sistema en la base de datos. Los ordena alfabéticamente por el nombre de usuario o el rol que tiene con los diferentes privilegios. Aquí tenemos un ejemplo que es el select from DBA sysprips y ordena de manera alfabéticamente y los diferentes con sus diferentes privilegios. Para eliminar un rol utilizaremos el comando que es drop role administrador. En este caso utilizaremos el nombre de la tabla, por así decirlo. Y como ya ejecutado, pues nos parece que él ha sido borrado exitosamente. Entonces, ya teniendo un poquito de la teoría, vamos a explicar cómo, o sea, vamos a ejecutar paso a paso los comandos que tenemos. Buenas noches, voy a continuar con la explicación y ejecución de los comandos que se habían explicado anteriormente en la presentación, lo cual lo voy a hacer de esta manera porque tuve dificultades con el programa de conexión de red, lo cual los vamos a ejecutar. Vamos a crear la conexión, vamos a ponerle BD, base de datos, el usuario, sys, el nombre de la base de datos, user, algo así. Usuario sys, contraseña, root, el valor por defecto, etcétera. Conectamos. Nos va a crear una nueva hoja SQL, lo cual vamos a pegar lo que ya teníamos anteriormente, lo pegamos todo lo que se había presentado en la presentación. Ejemplo, aquí vamos a crear los dos table space donde se va a guardar en este directorio, en este directorio, que es el que marca aquí en el SQL. Ok, ejecutamos. Estamos dos table space. Dice que table space creado. No, que el error. No, que error. Bueno, creo que era que lo había ejecutado anteriormente. Error. Vamos a checar.
Vamos a crear un table space nuevo. Vamos a poner aquí 6, aquí 7, 6, 7, ejecutamos. Ejecutamos y nos dice que el table space 6 y el table space 7 ha sido creado. Eso nos marcaba porque ya habíamos tenido los table space creados. Entonces vamos a alterar el table space 6 y 7. Aquí cambiamos table space 6 y table space 7. Ok, ejecutamos. Ejecutamos y nos aparece que los tables de space, el 6 y el 7 han sido alterados. Entonces vamos a alterar su data fail. Vamos a alterar el data fail, que va a ser el 3, entonces este caso es 6. Ajá. Bueno, alteramos el data file, seleccionamos, y nos muestra que el data file ha sido alterado. Ok, seleccionamos para mostrar el tipo de cadena, pero que nos pregunte cuál table space, que nos muestre. Vamos a poner aquí TV, que el tabulador lo busque, y aquí nos va a aparecer el resultado de la consulta. Ajá, nos va a aparecer los tables space que se han creado. Ajá. Posteriormente vamos a eliminar los table space que han creado con todos sus, que incluya todos los data files que tienen. Seleccionamos, esperamos a la salida del script. Ok, por el momento no nos eliminé. Vamos a seleccionar los dos. Dice table space 3 ha sido borrado. Ah, no, pero este caso es el 6 y 7. 6. Ok, control Z. En este caso es el table space 6, el table space 7. Vamos a ejecutarlo. Vamos a borrar el script para que nos muestre un nuevo script. Ejecutamos. Ok, esperamos un poco. Table space 6 ha sido borrado y ahorita nos va a aparecer que el table space 7 va a ser eliminado correctamente. Ok, nos aparece aquí. Ahora vamos a alterar la sesión para que podamos crear usuarios. Sesión alterada, con el comando. Ahora vamos a crear 3 usuarios con un poco referente a nuestro proyecto de guías económicos. Entonces vamos a crear un usuario que va a ser la cuenta Beatriz, que con la contraseña 3.1. Ejecutamos. Ok, nos dice que la cuenta Beatriz, que ya existe, que hay conflicto. Entonces le ponemos cuenta Beatriz 1 porque ya lo había creado anteriormente. Cuenta Beatriz 1 creado. Jefe de división 1 lo voy a poner. 1 lo ejecutamos. Jefe de división 1 creado. Creamos el docente, le ponemos 1. Ahí está, docente 1. Ahora vamos a ponerle aquí, como le agregamos, para agregar los privilegios, vamos a agregar los privilegios de cada uno. 1. Vamos a ejecutarlo, vamos a asignar los privilegios a cada uno. Nos dice que el gran correcto, que el privilegio ha sido correctamente, que los privilegios han sido ejecutados correctamente. Ahora vamos a revocar un usuario que va a ser el de docente. Pero ¿qué es docente 1? Ok, seleccionamos, ejecutamos, nos aparece que se ha eliminado, revocado correctamente. Entonces vamos a alterar el usuario. Posteriormente vamos a alterar el usuario de
Entonces alteramos los usuarios de la cuenta matriz y el jefe de división. Alteramos los usuarios para asignarle una nueva contraseña. Ejecutamos. Se ve que el usuario, la cuenta matriz ha sido alterado o le asignamos una contraseña. Ahora vamos a mostrar todos los usuarios que tenemos con el select. Ajá. Ahí está, los que vienen por defecto, la cuenta matriz 1, cuenta matriz 1. Ajá. Ahora vamos a crear una tabla que sea ya permiso 2, porque ya tengo esa tabla creada. Ya permiso 2. Y los vamos a crear la tabla. Creamos la tabla. Insertamos datos. Ajá, 3 filas insertadas. Ahora posteriormente vamos a asignarle, vamos a ejecutar pero con el usuario que tenemos. Ajá. Ejecutamos. O sea, con el nombre, con el jefe de edición y la cuenta matriz, se pueden, como ya tiene el usuario los permisos, podemos ejecutar las sentencias, bueno, los datos de las tablas. Ahora vamos a crear 3 roles: administrador de recursos humanos, administrador de la carrera y usuario docente. Ejecutamos. Ok, es que ya lo tengo en otro proyecto. Recursos 1, administrador de carrera, vamos a poner 2. Ok, rol creado correctamente. Ahora vamos a asignarle privilegios. Al administrador de recursos humanos vamos a asignar los privilegios para unidad de sesión, para crear tablas, para crear secuencia. Ok. Ahí está. Igual para el administrador de la carrera. Gran correcto. Para el usuario docente. Para el usuario docente en este caso nada más vamos a hacer el privilegio para iniciar sesión y para crear una vista de usuario. Ahora vamos a asignarle un rol a un usuario, que en este caso vamos a asignarle para recursos humanos, el cuenta matriz, para el administrador de la carrera, jefe de división, y para el usuario docente va a ser el docente. Le asignamos el rol. Gran correcto. Ajá. Eliminamos el vamos de nuevo. Gran correcto, ok. Seleccionamos los roles y usuarios que se tienen, que se va a ordenar por orden alfabético, dependiendo los privilegios que tenga. Aquí se privilegio, crear sesión, crear secuencia, crear vista, crear tabla. Ok. Y por último vamos a eliminar el usuario de docente. Ejecutamos. Y se eliminó el usuario docente. Okay. Con esto se concluye la práctica y se muestra que se ha ejecutado correctamente y se muestra cómo se entiende cómo es la seguridad y el manejo de los usuarios y roles para nuestras bases de datos y el manejo de los mecanismos de seguridad de datos. Nos vemos.